Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a Pedagogía Cósmica, un espacio que busca despertar la conciencia de manera sencilla y práctica. Quisiera decirles antes de empezar que el objetivo de este canal no es comercial ni económico. Por razones que no tiene sentido exponer, este canal nació como una necesidad de apoyar a las familias a encontrar, sentido y dirección a sus vidas. En ocasiones me siento frustrado porque no llego a la cantidad de personas que me gustaría. El canal es pequeño. Si bien está creciendo, lo hace de manera lenta. Quizás sea por eso que tiene quizás sea más bien porque tiene pocos años de existir. YouTube tiene ciertas políticas y criterios matemáticos para la distribución de los vídeos. Entre más visualizaciones, entre más likes, entre más suscriptores, entre más comentarios tenga el canal, los videos son colocados, bajo un criterio algorítmico en lugares más visibles, logrando así llegar a personas que no conocen el canal. Entonces, es importante que usted nos apoye o me apoye suscribiéndose al canal, dándole like, por supuesto, si le gusta. Si no le gusta, ignórelo o póngale que no le gusta, y comentando. De esa manera lograrán que este canal se posicione en mejores lugares y cada vez más gente pueda ver este canal. El objetivo es que cada vez más familias puedan acceder a este tipo de conocimientos que creo que construyen una mejor sociedad y por lo tanto serán buenos para nuestros hijos a futuro. Ok. Como bien lo saben los que siguen este canal, lo que presento tiene siempre un sustento espiritual, pero por supuesto lejos de fanatismos o dogmatismos. Y como lo he planteado en muchos de mis vídeos, la vida es la oportunidad para nosotros, me refiero a los terrícolas, los que vivimos aquí en el planeta Tierra, para treparnos a nuestra nave del alma, para desprendernos de las cadenas de la carne. Si usted tiene la oportunidad de mirar la mayoría de mis vídeos, buscan darnos claridad sobre cómo hacerlo. Siendo mi especialidad una pedagogía con visión cósmica, y por supuesto sumado pues más o menos ya que dirán como 25 años en el movimiento Baldor en México, por supuesto, he logrado cernir como colar, conocimiento de todo tipo para lograr quedarme con lo esencial. Y cuando hago un recuento sobre lo que queda del conocimiento después de filtrar o quitar lo irrelevante, observé que, sin importar el punto de vista o perspectiva, al final lo esencial terminaba siendo una tríada. 3 cosas eran siempre el pilar de cualquier cosa. En uno de los vídeos anteriores, donde hablo sobre el alma, desgloso varios aspectos de esta tríada mágica o tríada azul, como yo le llamo. La pedagogía tradicional omite 1 o hasta 2 partes de la tríada azul, es decir, podría estar funcionando o abarcando tan solo el 33% de la naturaleza humana. ¿Y por qué afirmo esto? Pues sencillamente porque están centradas en cuestiones puramente científicas, comerciales y laborales. La mayoría de las escuelas así trabajan. Existen alternativas educativas que se acercan a porcentajes mayores, quizá un 66%. Afortunadamente, una pedagogía Baldor bien llevada a cabo, y lo subrayo, bien llevada a cabo, se acerca mucho a completar el 100% de esa tríada azul. Y créame que no lo digo por una simple opinión. Mis conclusiones son fruto
de más de 40 años de estudio y de reflexión a través de múltiples canales, entre ellas, por supuesto, mi profesión como pedagogo. Los que tenemos fe o confianza en la existencia de un mundo más elevado al cual podríamos acceder a través de una técnica cósmica llamada evolución, entonces deberemos cubrir o desarrollar la capacidad de crear nuestra nave cósmica. Pero la pregunta eterna es ¿cómo hacerlo? En mis vídeos lo he explicado de múltiples formas. La pregunta es ¿cómo fabricar nuestra nave cósmica tomando en cuenta la tríada azul? Para explicarlo, voy a retomar aspectos esenciales del libro azul, pero, por otra parte, algunos aspectos prácticos de la pedagogía Waldorf, y por lo tanto estoy hablando de Rudolf Steiner. Hablar de pedagogía Waldorf es hablar forzosamente de Rudolf Steiner, ya que la antroposofía es el sustento de la pedagogía Waldorf. Bien, bajo el principio de que existe una realidad espiritual más elevada, una realidad que es bella, que es buena y verdadera, donde seguramente la mayoría deseamos llegar, la pregunta es ¿cómo hacerlo? Sin duda existen muchos caminos. Yo voy a plantear el que para mí me parece claro y sencillo, digamos, el que a mí me checa. No tiene que ser para usted, no tiene que checarle a usted. Cada quien tiene un camino, cada quien tiene una perspectiva y todas, por supuesto, todas son respetables. Bien, pues partamos de algo esencial para entenderlo. Creo que es la mejor forma de poder profundizar en algo, a partir de lo esencial. ¿Se ha preguntado por qué estamos aquí, en esta esfera material, en la Tierra? ¿No se ha puesto usted a pensar que alguien nos arrojó como especie, digamos, dentro de un tambo o bote planetario, y que debido a nuestro diminuto tamaño, somos pequeñitititos, y a la magnitud del planeta y del espacio, nos hallamos tratando de subsistir y desde luego tratando de entender qué es todo esto que nos rodea dentro de este tambo planetario y por qué estamos aquí? Imagínenlo, un inmenso tambo que nos echaron y estamos ahí como diminutos, digamos, bacterias o insectos, algo muy pequeñito, y tratamos de entender qué estamos haciendo aquí de pronto dentro de esta cosa. Pero además buscando cómo trascender o salir de esta cárcel orgánica. Y aquí nos hallamos todos, como una plaga planetaria, a veces matándonos unos con otros, pero también caminando buscando la fraternidad humana, en armonía, por supuesto, de la naturaleza física. Y lo sé, por supuesto, sé que hay odio, sé que hay mentiras, sé que hay maldad, pero también hay honestidad, también hay amor. Si realmente la aventura evolutiva es obra de un plan divino perfectamente planeado para trascender nuestros límites animales mediante nuestras virtudes espirituales, entonces parto del principio de que esa divinidad es perfecta, amorosa y sabia. En consecuencia, deberemos pensar que al arrojarnos a este tambo de la vida en la carne, de igual manera, este Creador nos dotó de capacidades para salir de ese espacio material. Pero para disponer de tales virtudes, esos seres enclaustrados, es decir, nosotros, usted, yo, todos los que vivimos aquí en la Tierra, deberemos primero desarrollar tales capacidades. Entonces la pregunta es, ¿con qué elementos contamos para desarrollar esa nave cósmica y salir de ese inmenso tambo material? La fuerza de gravedad de nuestra naturaleza animal, evolutiva, terrestre,
nos ata poderosamente al fondo de ese tambo terrenal. Existen dos conocimientos básicos que son comunes y hasta obvios, entendibles prácticamente por cualquier ser humano. Y estos son, primero, que estamos vivos. Pocos tenemos duda de eso. Dígame si no. Estamos vivos. Eso es una seguridad. Y la segunda es que ese tipo de vida cuenta con un espacio compatible para vivir esa vida. Es decir, tenemos donde vivir. Esto que observamos a nuestro alrededor es un espacio que tenemos para vivir esa vida. El mundo material que percibimos con nuestros sentidos, ese es el espacio donde vivimos. Tenemos la capacidad de estar conscientes de que estamos vivos. Por lo tanto, deberá existir algo en nosotros que nos permita percatarnos de que estamos vivos en un espacio. Necesitamos de un vehículo o algo que sustente nuestra capacidad de estar conscientes de sí mismos. Pero ese vehículo no somos nosotros, es solamente el vehículo. En otras palabras, el Creador nos ha dotado de una nave capaz de elevarse por encima de lo material, un espacio o realidad sobre la cual podemos viajar. Y bueno, esa nave es nada menos y nada más que la mente. Nuestra mente. Nuestro Creador ha sido muy generoso. Nos ha dotado no solamente de un cuerpo compatible con la realidad material, sino que además ha bajado del universo un trozo de realidad cósmica llamada mente. Y nos la ha otorgado temporalmente, es decir, por el tiempo que duremos aquí en la tierra, tendremos prestados esa mente. Pero repito, la mente es solo el vehículo, digamos, para la conciencia, pero no somos nosotros. Digamos, voy a poner un ejemplo, es como un automóvil. Un automóvil es solo el mecanismo para transportarse de un lugar a otro, pero su coche no es usted. Dado el tamaño infinito de la realidad y ante lo diminuto que somos nosotros, deberemos contar con una enorme e imponente nave para poder salvar el vasto espacio que tenemos por delante. Sin embargo, la naturaleza humana evolutiva nos hace seres tan limitados. Ignoramos, digamos, las rutas cósmicas correctas para salir de este enmarañado espacio lleno de rutas que en lugar de elevarnos nos conducirían a caminos oscuros y peligrosos. Así como les ha ocurrido, por ejemplo, a los delincuentes, a gente mala, a gente que abusa, por ejemplo, de niños, a los narcotraficantes que hacen tanto daño a la sociedad. En fin, ese es el tipo de extravíos a los que me refiero. Por lo tanto, el Creador volvió a ser muy generoso. Aparte de nuestra mente, como un ave interestelar, Él mismo se ha partido en una infinidad de cachitos y a cada uno de nosotros, los seres humanos evolutivos, nos colocó un trocito en nuestro interior. Ese cachito divino conoce todos los laberintos y rutas, conoce los espacios peligrosos por los cuales no es conveniente transitar, sabe cómo elevar la nave, sabe cómo conducirla. Esa chispa divina es el piloto de la nave llamada mente. Pero esa chispa divina es solamente el piloto. El piloto no decide. Repito, el piloto no decide. No sé si recuerda usted esa serie llamada, ¿cómo se llamaba? Donde salía Viaje a las Estrellas. Viaje, donde salía ese señor con las orejas picudas.
¿Recuerda cómo había pilotos frente a los controles? No recuerdo sus nombres, pero quien decidía hacía, digamos, hacia dónde virar o hacia dónde ir, qué ruta tomar, no eran ellos, sino el capitán Kirk, si lo recuerda. Pues bien, tenemos la nave interestelar, es decir, la mente. Tenemos un piloto sabio con enormes conocimientos, es decir, la chispa divina que nos habita. Y además debe existir alguien que ordena, es decir, un capitán, o también podemos llamarle el dueño de la nave, que está dotado de personalidad y de voluntad, en cuyas manos se halla el destino de la aventura humana. En consecuencia, ese capitán, al estar dotado de voluntad y de personalidad, es el que toma las decisiones. Pero debe tener la sabiduría suficiente para confiar en los amplios conocimientos del piloto, cuya función es solamente la de sugerir la ruta, pero será siempre el capitán que, de acuerdo a ese libre albedrío, ordenará la ruta a seguir. No sé si le capisca lo importante que es desarrollar esa sensibilidad para saber escuchar a ese piloto sabio y divino, amoroso, que mora dentro de cada uno de nosotros. La mente como vehículo cósmico transporta nuestro yo, digamos el capitán de la nave, que junto con el resultado de una estrecha comunicación con el capitán, el navío se elevará lo suficiente y por los caminos indicados para vencer la fuerza de gravedad material y llegar a espacios no físicos. Digamos que la nave llegará a un espacio no material, cruzará hacia los reinos morontiales, si lo vemos desde el punto de vista Durantia, los reinos morontiales, donde comenzaremos una nueva etapa, con otro tipo de naves, con otras leyes, con otro cuerpo y, por supuesto, con otros retos. Pero si nosotros no logramos esa comunicación con el piloto, supongamos que nos volvemos capitanes arrogantes, soberbios, enceguecidos por el orgullo de ser los dueños de la nave, y tales características aberrantes nos llevan a ignorar la sabiduría del piloto, pues esa nave se perderá por los laberintos oscuros materiales, por la densidad física, navegará por los espacios de la ociosidad, del error permanente, de una irracionalidad nada inteligente. Si es así, tristemente la nave se perderá entre los densos muros del intelectualismo materialista. Se hundirá por los acantilados secularistas de una ciencia dogmática de miras muy cortitas. Se podrá perder entre ese orgullo, vanidad o ese culto al placer por las modas, por las marcas, por las cosas caras, en fin, todas esas cosas que usted ya sabe. Pues bien, tenemos que será alrededor de, vamos a decir, de unos 70 u 80 años, para lograr que esa nave y sus tripulantes logren vencer la materia. Por lo que uno de los grandes retos es lograr que esa nave y sus tripulantes aprendan a navegar bajo las sabias sugerencias de ese piloto. Esto significa que deberemos desarrollar una capacidad comunicativa con esa chispa divina que dirige la nave, pero siempre bajo nuestro consentimiento. El piloto no hará nada que nosotros no hayamos autorizado. Jamás hará algo en contra de nuestro libre albedrío. Pero entonces aquí viene la enorme y eterna pregunta. ¿Cómo establecer esa comunicación con el piloto de la nave? Es decir, nosotros, cada cual con la chispa divina, sin intermediarios, sin iglesias, directamente Dios
con nosotros. Esto es lo que sugiere al menos el libro azul, el libro de Urantia. Pero evidentemente, dado que se trata, digamos, de un solo libro que debe relatar la historia de nuestro planeta y que por lo tanto debe tocar infinidad de temas, tan solo imagínense cuántas cosas debieron haber existido antes de que existiera el ser humano y tener que narrarlas y luego narrar todos los eventos pasados de la humanidad, pues son infinidad de puntos que habría que tocar. Y pues ante eso es obvio que no puede describir a detalle cómo hacer muchas de las cosas que propone. Es por eso que yo recomiendo a los lectores y seguidores del libro de Urantia triangular su contenido con otras fuentes y con las experiencias personales, y desde luego con el discernimiento de los eventos de la vida. En otras palabras, de nada sirve que memorice de manera mecánica cualquier propuesta, en particular, por supuesto, este singular libro. De nada sirve que repita nombres y fechas si no discierne su significado. Por cierto, un significado que solo surge con el tiempo, con la experiencia y con un gran ejercicio de voluntad. Y no es casual que lo ponga con mayúsculas la palabra voluntad. Y entenderá mejor el significado de la voluntad si vio los pasados 2 vídeos sobre los ángeles y los seres caídos. Que, bueno, si los ve podrá entenderlos. Estos seres están atacando la voluntad humana. Pues bien, entonces, ¿cómo hacer para lograr tal comunicación consciente? ¿Cómo hacer que esa nave logre despegar? Como lo he expuesto en un par de vídeos anteriores, existe la posibilidad de que fuerzas oscuras estén obstaculizando el esfuerzo cósmico de espiritualizar nuestras vidas. Digamos que existen fuerzas que buscan confundir al capitán de la nave y en lugar de hacer caso al piloto, hagamos caso a esas fuerzas oscuras y en consecuencia extraviar la ruta hacia las estrellas. Y sin duda estas fuerzas oscuras, tal como lo afirma Rudolf Steiner, están confundiendo las almas de gente muy poderosa y están actuando en consecuencia contra la humanidad. Y aquí es donde existen grandes iniciados, como es el caso de Rudolf Steiner, o grandes seres espirituales como lo fue Jesucristo, que han iluminado el camino hacia la espiritualidad. Es esa confrontación de fuerzas oscuras con fuerzas de luz. En el caso concreto de Rudolf Steiner, nos regaló múltiples estrategias para lograr esa comunicación. Entre ellas, por supuesto, la pedagogía Waldorf. Hay muchas cosas que no casan o no coinciden entre el libro de Urantia y Rudolf Steiner. Yo sugiero no son cosas similares, no son sinónimos, pero en lo profundo creo que en lo esencial sí coinciden. Pero bueno, eso es algo que puede ser analizado siempre y cuando se tenga muchos años de lecturas de ambos libros. Pero para nada son lo mismo, no los vaya a confundir. Si usted entra a mi canal haciendo clic en el logo que aparece, creo que es en la parte de arriba a la izquierda, donde está, es una foto, donde está abajo de la descripción del título, aparecerán todos mis vídeos. Ahí podrá revisar muchos vídeos sobre pedagogía Waldorf. Les sugiero revisarlos. Bien, pues ya tenemos una idea de cómo funciona esto. Ahora, ¿cómo hacer para despertar esa comunicación, esa conciencia cósmica que nos habita? Pues como ya lo he mencionado, existen leyes cósmicas que habremos de reconocer para iniciar el vuelo. E idealmente deberemos hacerlo desde que somos pequeñitos. De ahí la importancia de una pedagogía como la que propone Rudolf Steiner.
Sería extremadamente extenso describir las estrategias sugeridas a través de la cosmovisión expuesta por Rudolf Steiner o mediante la propuesta de la pedagogía Waldorf. Así es que solo daré algunas pinceladas para que usted vea que bajo nuestro libre albedrío y obedeciendo a nuestro piloto, lograremos elevar nuestra nave. Para elevar nuestra nave necesitaremos reconocer y trabajar en tres tipos de leyes, como ya lo he mencionado en otros vídeos. Por una parte, tenemos las leyes físicas, es decir, los hechos. En segundo lugar, tenemos las leyes mentales, es decir, el discernimiento moral. Y en tercer lugar, las leyes espirituales, es decir, la conciencia de los verdaderos valores. ¿Qué significa esto o cómo debemos hacerlo para apreciar o vivenciar estos tres niveles? Si usted tiene a sus hijos en una genuina escuela Waldorf, pues le aseguro que sus hijos ya lo están vivenciando. Por eso es que les sugiero revisar mis vídeos donde hablo sobre esta pedagogía. Las leyes físicas son estudiadas por la ciencia, las leyes morales por la filosofía y las leyes espirituales por la genuina religión. Bien, voy a tratar de ser un poquito más específico con estas tres leyes. Las leyes físicas. En la medida que entendemos cómo funcionan los hechos de la naturaleza física, estamos reconociendo o identificando que esos hechos existen en la realidad sensible, es decir, aquella que podemos identificar mediante nuestros sentidos. En nuestro planeta hay cosas o hechos que guardan un patrón matemático y que los podemos distinguir entre las cosas caóticas. ¿Sí? Podemos distinguir el orden del desorden. En otras palabras, existe una lógica en las cosas que podemos distinguir gracias a que tenemos una capacidad inherente al ser humano dotado de mente y de espíritu. El investigador científico busca identificar en la naturaleza física la existencia de una uniformidad en las leyes, que existen leyes de causa y efecto, de tal forma que le permite predecirlas a través de un discernimiento matemático. Digamos que para el ignorante el mundo es caótico, pero para la mente preparada el universo material es predecible, dado que existe un patrón matemático escondido en su naturaleza. Debido a que los fenómenos naturales son tan amplios y no tenemos una conciencia como sin duda la tiene la divinidad, como para tener presentes en un solo acto todos los hechos universales. Es por eso que la ciencia o el científico, al no tener esa capacidad, por ejemplo, de nuestra divinidad, que puede retener el todo en un segundo y entenderlo, nuestros científicos, al no tener esa capacidad, necesitan segmentar esa realidad física. De esta forma, primero, al segmentarla, puede identificar los fenómenos físicos, luego analizarlos y finalmente clasificarlos. Eso es lo que hace la ciencia. Es a través de los sentidos que nos podemos dar cuenta de la existencia de las cosas y que estas cosas esconden leyes matemáticas. Es por esta razón que en nuestras vidas debemos abrir los ojos hacia los fenómenos de la naturaleza. Voy a citar algunos ejemplos prácticos. Solamente son algunos ejemplos y lo digo de una manera muy ligera. Les sugiero, por ejemplo, vaya al bosque y observe la naturaleza a lo largo de un año. Vaya periódicamente para observar cómo cambia la flora y la fauna, según, por supuesto, la estación del año. Yo lo hago, por ejemplo, en el bosque de Tlalpan. Observe una planta, por ejemplo, su flor, analícela detenidamente y hágase preguntas sobre el por qué tiene ese color. ¿Por qué tiene ese tipo de hojas? ¿Por qué tiene espinas? ¿Por qué crece en esa zona?
y no en otra? ¿Por qué crece en esa estación? Etcétera. Hágase muchas preguntas. Pero también puede observar el mundo mineral y plantearse muchas preguntas y formular hipótesis y formular algunas respuestas. Haga comparaciones. Por ejemplo, ¿por qué una planta está fija y un insecto se puede desplazar? ¿Por qué una piedra ya no crece? No obstante, las plantas sí lo hacen. Trate de descubrir cuáles son las leyes físicas que gobiernan esa parte de la naturaleza. Si usted observa con suficiente paciencia e inteligencia, encontrará que existe un lenguaje matemático en su comportamiento, independientemente que pudieran existir otras leyes no matemáticas. Si va con sus niños, a ellos no les pregunte, solamente admírese de lo bello lo que es la naturaleza. Internamente les sugiero hacer esas preguntas. Trate de no preguntarle a los niños, ni tratar de darle ciencia ahí en el bosque viendo las plantas. Simplemente admírese de ellas. Bien, otro ejemplo es cuando, por ejemplo, asista a un taller o a una fábrica, de estas fábricas antiguas, y observe las maquinarias llenas de engranes. Y digo antiguas porque las modernas ya no puede observar nada. Están todas, las máquinas son totalmente cerradas y no hay nada que observar. Pero en las maquinarias antiguas usted puede observar, por ejemplo, todos los engranajes. Puede observar poleas impulsadas por bandas, ejes sobre las cuales giran valeros, ruedas. Observe el funcionamiento de las levas, de las chumaceras, etc. Trate de observar un patrón de funcionamiento discernible a través de la mente, mediante una lógica inherente al género humano. Otra recomendación que hago a padres de familia es construir cosas, fabricar cosas, idealmente inventar máquinas o cosas sencillas para resolver alguna necesidad. Recuerde que los hechos son un despertar a las necesidades. Por ejemplo, en este aspecto trate de inventar utensilios para la cocina, cosas que le puedan facilitar o resolver situaciones cotidianas. Si usted tiene madera, puede ser inventar alguna palita, hacer un diseño, no sé, inventar cosas. Otro ejemplo es reparar cosas del hogar, desde cambiar, digamos, un contacto o hasta reparar un electrodoméstico, por ejemplo, una licuadora, que tienen mecanismos sencillos. La forma de hacerlo es desarmarla y descubrir pacientemente la manera como funciona, y luego repararla, así de sencillo. Yo esto lo hago constantemente. Por ejemplo, acabo de diseñar y fabricar, no solamente la diseñé, sino la fabriqué, una calibradora de madera. Me llevó un par de meses planearla, diseñarla y luego fabricarla. Todo esto, por supuesto, implicó un discernimiento físico-matemático. También diseñé y fabriqué un torno de pedal. También fabriqué una prensa mecánica, entre muchas otras cosas. Otro ejemplo, tengo un reloj antiguo, de esos de péndulo, que estaba descompuesto. Lo echaba a andar y funcionaba unos segundos y se paraba. Lo echaba a andar, funcionaba unos segundos y se paraba. Y así pues estuvo mucho tiempo, no funcionaba. Entonces lo abrí y saqué la maquinaria que tenía muchísimos engranes y muchas piezas raras. Y dije, ¿esto cómo funciona? Lo que hice es ponerlo a funcionar cientos de veces. Cientos de veces me pasé horas observando cómo funcionaban todos los engranes. Claro, mientras funcionaba, porque funcionaba unos cuantos segundos y se paraba. Pero fue suficiente para poder identificar el objetivo de cada una de las partes, hasta que por deducción y mediante una lógica matemática, mediante una lógica física, logré encontrar la falla. Claro, esto lo logré como en medio año, o sea, fue mucho tiempo. El reloj ahora funciona muy bien. Ok, pues para este propósito, y sobre todo si usted tiene hijos,
les recomiendo construir un taller con un banco de trabajo y herramientas y aventurarse a fabricar y reparar N cantidad de cosas útiles. Le aseguro que se divertirán y a sus hijos les será de gran utilidad. En fin, es todo un tema que deberá abordar en particular en un vídeo de cómo hacer un taller, desde cuándo tengo ganas de hacerlo. Bien, la pedagogía Baldor lo hace de manera maravillosa a través de múltiples acciones. Por citar algunos ejemplos, el tejido en diversas técnicas. Por ejemplo, otro ejemplo, el taller de textiles. El tejido es cuando los niños son pequeños, desde preescolar se empieza a tejer y se empieza a tejer con los deditos. Ya en primaria hay otras técnicas. En quinto grado tejen sus calcetines a 5 agujas. Ya más grandes, en secundaria, viene el taller de textiles. En sexto grado, por ejemplo, viene la talla en madera y la carpintería, donde van a utilizar muchas herramientas que tienen engranes, que tienen principios técnicos evidentes. También en la materia de física, donde se hacen diversos experimentos, o en el simple juego libre de los niños de preescolar. En fin, también es todo un tema. De ahí la importancia de vivir en un ambiente donde podamos experienciar los fenómenos de la naturaleza. Luego, en segundo lugar, tenemos las leyes morales. Es a través de la mente que podemos discernirlas. La filosofía es la disciplina que se encarga de su estudio. Así como observamos una planta o el comportamiento específico de un insecto para el estudio de los hechos físicos, de igual manera podemos observar el comportamiento de las acciones y reacciones humanas. Ese mundo físico, en correlación con la interacción humana, genera hechos que ostentan un significado moral. En la vida física o natural no existen valores morales. Por ejemplo, un huracán devasta todo un país, o una víbora que nos pica sin decir agua va. Es decir, ahí no hay leyes morales, simplemente la naturaleza se expresa y le importa poco si mata a millones de seres humanos. Es a partir del reino de los humanos hacia arriba que existe la moralidad, ya que somos los únicos que podemos tomar decisiones morales. La mente posee la capacidad de discernir o reconocer que existe un significado moral en la conducta humana. Cuando nos enfrentamos a una realidad mediada por las relaciones humanas a través de un ejercicio mental, es posible reconocer que cada acción o hecho significan algo. Es decir, al reflexionar sobre ellos, descubrimos que existe una verdad detrás. En otras palabras, eso que ocurre representa algo que puede estar ligado al bien o al mal. Eso puede significar o representar algo dañino o benéfico, ya sea para la naturaleza moral del hombre o para la naturaleza física. Nuestra naturaleza espiritual nos permite descubrir la verdad en los significados. Eso que ocurre y que una mente lo discierne, deberemos preguntarnos qué representa en nuestra red dinámica de principios. Así como en la ciencia debemos ejercitar el reconocimiento matemático o lógico de los fenómenos, en la filosofía existe un reconocimiento razonado de la obligación de la conducta moral. Eso es importantísimo para convivir socialmente. En la pedagogía Baldor existen muchas formas de cultivar progresivamente y de acuerdo a la edad del niño, sin intelectualizarlos, esa conciencia moral. Por ejemplo, desde jardín de niños se les cuentan cuentos muy sencillos a los pequeñitos, pero aún sin apelar a la moral, sino más bien a la voluntad. En primer grado se les cuentan, por ejemplo, cuentos de hadas. En segundo de primaria, fábulas y vidas ilustres. En tercero, mitología hebrea.
En cuarto, mitología nórdica, etc. Así hasta llegar hasta el 9º grado. Cada uno de estos bloques, en cada uno de estos bloques, el niño va reconociendo esa conducta moral. Y algo muy importante, la presencia del maestro y su conducta deben ser un digno ejemplo a imitar. Ahí estamos hablando mucho sobre múltiples aspectos de la conducta moral del hombre. En fin, no es el objetivo de este vídeo ver a detalle lo que hacemos en la pedagogía Waldorf. Simplemente deseo exponer que se halla henchida de sucesos donde los alumnos pueden vivenciar por mediación de su mente la naturaleza moral del hombre. En el caso de nosotros, los adultos, existe infinidad de ejercicios que podemos realizar para poder trabajar justamente con esa parte de las leyes morales. Solo por citar algunos, podemos decir que necesitamos ejercitar la empatía y la tolerancia. Vaya que son importantes. Debemos reconocer que cada vez que interactuamos con otro yo, es decir, con otra persona, estamos contactando con un ser humano habitado por una divinidad. Es decir, como dice Rudolf Steiner, el contacto con otro ser humano es un acto religioso. Fíjese bien qué importante es esto. Por más mal que me caiga esa persona, debemos tener en cuenta que lo habita una chispa divina. Y quizá en esos momentos, cuando estamos en una situación compleja con alguien, hay que apelar justamente a la chispa divina del otro. Sería un gran avance para todos nosotros. Y esos conflictos, o ante cualquier conflicto con nuestros semejantes, deberemos detenernos, dar 2 pasos hacia atrás para evitar el prejuicio. Y en lugar de juzgar, deberemos buscar los motivos que lo hacen tener tal o cual actitud. Si alguno de nosotros hemos logrado desarrollar un nivel espiritual más alto, deberemos recibir la conducta moral poco evolucionada de nuestros semejantes con cierto grado de simpatía, de comprensión, como cuando vemos a uno de nuestros hijos pequeños o a uno de nuestros alumnos hacer un berrinche. Nuestra nave cósmica se elevará si evitamos beber de los venenos de la humanidad, tales como el prejuicio, la ignorancia, la soberbia, el orgullo, la mentira, etc. En fin, en este tema hay mucha tela de donde cortar, pero el vídeo se está yendo ya muy largo. Finalmente tenemos las leyes espirituales. Estas leyes son estudiadas por la religión, pero quiero destacar y subrayar una genuina religión. Esto es el reconocimiento de los verdaderos valores supremos. Reconocer que en cada valor que vamos descubriendo está implícito la bondad divina. Estas leyes espirituales surgen cuando nosotros, mediados por la mente, reconocemos valores. Y destaco la palabra reconocer, ya que el ser humano no crea valores, sino más bien reconoce valores universales divinos. El ser humano no puede más que reconocer esos valores, luego seleccionarlos y finalmente incorporarlos en una red dinámica de principios. Si la filosofía intenta la identificación de los segmentos materiales de la ciencia, la verdadera religión capta la idea del todo, el entero cosmos. La ciencia avanza en progresión aritmética. La religión genuina avanza en una progresión geométrica. Si en la ciencia tenemos un reconocimiento matemático, en la filosofía un reconocimiento razonado de la conducta moral, en la religión tenemos la comprensión
por la fe de la adoración fraternal de la deidad asociada al servicio amante a la humanidad, es decir, el amor al servicio. Vaya que es importante ese amor al servicio. Creo que en nuestra sociedad nos hemos olvidado de ello. En consecuencia, la luz espiritual que ilumina el camino de nuestro andar por el mundo, dotados de una mente como vehículo cósmico, es fundamental para despegar de las ataduras de un mundo material. Una de las mejores formas de hacerlo es el arte. Y vaya que la pedagogía Waldorf lo hace a manos llenas. ¿Y por qué el arte? Tengo por ahí un vídeo donde hablo sobre la función del arte. Vaya a mi sitio aquí en YouTube y búsquelo. Les sugiero verlo. Me parece que está muy completo. Pero de manera rápida les platico que el arte es excelente forma de espiritualizar nuestras vidas. Cada vez que hacemos alguna actividad artística, estamos unificando contrastes. Estamos haciendo matemáticas estelares con el corazón. El arte es un acto de voluntad que busca hacernos conscientes de los valores divinos. La pedagogía Waldorf, a través de múltiples actividades artísticas, por ejemplo, de las narraciones, del estudio de personajes célebres, de las obras de teatro, del respeto y la devoción hacia las cosas, que por cierto, también tengo por ahí un vídeo que habla sobre la devoción en la pedagogía Waldorf, que puede ver. ¿Qué más? Todas las actividades artísticas, por ejemplo, el dibujo de formas, la pintura acuarela, pintura con carboncillo, pintura con pastel, etc. ¿Qué otra cosa? La autoridad amada que se busca llevar a cabo. También todo ese tipo de rituales cotidianos hacia cuestiones superiores, el respeto a los alimentos, hacia la vida animal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimo que analizar en este aspecto en la pedagogía Waldorf. Todas ellas son nutrientes a nivel espiritual para el niño. Si bien la ciencia reconoce a Dios como una causa, la filosofía como una idea, la religión lo hace como una personalidad, como un padre amante. La religión es fe y confianza en Dios. Es por estas consideraciones que debemos tener presente que, por más oscuro que se encuentre el camino, debemos tener confianza que existe detrás una guía mundial espiritual. Para elevar nuestra nave debemos pasar de una religión evolutiva a una religión revelada, la entrada a los verdaderos valores de la vida. De igual manera, el contacto con la naturaleza y con el arte son fundamentales. El reconocimiento de estos valores traerá como consecuencia el amor al servicio de nuestros semejantes. Nada tendría valor si lo que hacemos se queda en nuestras cabezas o lo utilizamos solamente para un beneficio personal. Egoísmo. Cuando servimos a nuestro prójimo, estamos permitiendo que a través de nosotros se manifieste el Creador. Es decir, la chispa divina que nos habita no es personal, sino prepersonal, y por lo tanto adquiere expresión de personalidad a través de nosotros. Cada vez que ayudamos a alguien por el puro amor de hacerlo, estamos permitiendo que Dios, como ser prepersonal, adquiera expresión de personalidad mediante nuestras decisiones, mediante nuestra voluntad y a través de nosotros. Imagínense nosotros ser como un popote donde fluye Dios por adentro o un canal donde fluye agua divina. La religión revelada consiste en hacer de dos uno. Es hacer la voluntad del Padre. Es convertirnos en un canal a través del cual obra nuestro Padre. Definitivamente es permitir, bajo nuestra propia voluntad, que las poderosas energías universales
bañen como agua que se filtra a través de las rocas de las montañas nevadas y surge pura y cristalina de entre las rocas, de igual manera cada célula, cada átomo, cada parte del cuerpo y de nuestra mente se verán inundados por el agua de la vida. Y cuando logremos el máximo de esa comunión, sin duda se dará una fusión. La nave estelar, entonces, viajará hasta los lugares más alejados y bellos de los superuniversos. Y bien, pues nuevamente se ha alargado el vídeo. Les ofrezco una disculpa por extenderme, pero por más que trato no puedo resumirlo. De hecho, cuando hago estos vídeos y salen más cosas, tantas ideas surgen. Cuando estoy hablando, pues me cuesta trabajo parar, porque surge una tras otra, es como si de pronto se estuviese tejiendo algo de manera mágica. Pero bueno, es solo un vídeo, no es una tesis para titularme, no es una tesis doctoral, es un simple vídeo y trato de dar lo mejor, lo más resumido, que sea entendible, para que pueda iluminar, y lo hago de manera de veras muy humilde, lo hago de todo corazón. Trato de que este mundo sea mejor, por supuesto para nosotros, pero lo hago con mayor, digamos, fuerza o con mayor deseo, que sea benéfico para sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de mis hijos. Bien, ya déjame ver cuánto tiempo me queda, ya me queda muy poco tiempo. Para finalizar, los exhorto, sobre todo en estos tiempos tan inciertos, buscar la salud de usted y sus hijos. Me refiero en un sentido físico, la salud física, la del puro cuerpo, lo cual implica una buena alimentación en estos tiempos es fundamental, y sobre todo en los tiempos del corona, es importantísimo una buena alimentación. También buenos hábitos de vida, por ejemplo, el ejercicio, la gente ya casi no se mueve, y todo aquello que nos permita mantener un cuerpo sano. Pero a la vez busque cordura en sus vidas, es decir, eficacia mental. Y bueno, ya he sugerido algunos ejercicios, hay mucho más. Y finalmente, la felicidad, que consiste en esencia en el reconocimiento de la verdad. Y por supuesto me refiero a una verdad espiritual. Y esa verdad espiritual viene generalmente a través de una verdad revelada espiritualmente. En la medida que somos más sanos, más eficientes mentalmente y más felices, en esa medida estaremos apreciando que en la vida existe una verdad, una belleza y una bondad que se correlacionan proporcionalmente a la manera como vivimos la vida. Los valores son experienciables si nuestras realidades son significativas y tenemos la capacidad de asociarlas mentalmente. Reflexionemos sobre esto. Pues bien, le invito a construir su nave cósmica. Y si su nave vuela de manera maravillosa, no se olvide de darme un aventón. Soy el profesor Javier Posada, y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.